WhatsApp, youtubianos, les doy la bienvenida. De antemano les doy gracias a la gente que se ha podido suscribir, a la gente que ha visto todos nuestros videos y a la gente que deja sus comentarios. Te saludo, compañero, que estás detrás de ese otro computador. Un saludo. Como siempre, hombre de poca palabra. Pero bueno, vamos al grano. Balance se define como el equilibrio relativo de la longitud o la tensión o fuerza entre el agonista y el antagonista, lo cual es necesario para generar un patrón de movimiento normal. ¿Qué es desbalance? Consiste en el acortamiento y la tensión de ciertos grupos musculares, generalmente los músculos tónicos, y debilidad de otros músculos, de otros grupos musculares como son los musculatura fásica, y la pérdida de control de la función muscular global. Bueno, chicos, en un desequilibrio tenemos que puede ser de tipo funcional o de tipo patológico. Funcional tenemos que nos asocia a algún trauma, hay cambios adaptativos, hay una actividad específica y generalmente sin dolor. Por el contrario, el patológico podemos presentarlo con o sin trauma. Pueden haber cambios adaptativos igual que el funcional. Hay asociado una disfunción, puede ser o presentarse con o sin dolor. Ya. Según Roth, la clasificación muscular puede ser de estabilizadores o movilizadores, con los cuales los estabilizadores se subdividen en dos, que son los primarios y los secundarios, y esta explicación la encontramos en este siguiente cuadro, que dice que acerca de las características de los músculos estabilizadores y movilizadores. Según los estabilizadores, son los responsables primarios para estabilizar las articulaciones. Y como ejemplo de esto están los multífidos, transverso abdominal, vasto medial oblicuo. Y teníamos una subdivisión entre estabilizadores primarios y secundarios. Los primarios se encuentran profundos, cercanos a la articulación, son de contracción lenta, usualmente monoarticular y no de un torque significante. Son fibras cortas. Y los estabilizadores secundarios son de una profundidad intermedia, de una contracción lenta, usualmente monoarticular, son el primer recurso para un torque y corresponden a musculatura multipenada. Y en relación a los músculos estabilizadores, producen una tensión lentamente y son más resistentes a la fatiga. Se activan mejor a bajos niveles de resistencia y son más efectivos en cadena cinética cerrada de movimiento. Son en músculos desbalanceados, los estabilizadores tienden a la debilidad y a estirarse. Y por el otro grupo tenemos la musculatura movilizadora, que son los responsables primarios para el movimiento, incluida la rotación angular. Por ejemplo, el recto femoral y los isquiotibiales. Estos son músculos superficiales, de contracción rápida, a menudo biarticulares, de dos articulaciones, y son recursos secundarios para el torque. Se producen tensión rápidamente, se fatigan rápidamente, y se activan mejor a altos niveles de resistencia. Son más efectivos en cadena cinética abierta, y cuando el músculo está desbalanceado, tiende a apretarse y a cortarse a la contractura. Bueno, después de ese largo resumen, tenemos que también la clasificación muscular se puede dividir en dos, tónicos y fásicos. Según Yanda, el otro era según Roth. Según Yanda, tenemos que los tónicos filogenéticamente son más viejos, tenemos que se presentan más en músculos flexores o músculos posturales, tienen tendencia a la tensión, hipertonía, acortamiento y contracturas. Y tenemos que se activan fácilmente en movimiento, especialmente cuando los patrones de movimiento son de fatiga o son más complejos. Tenemos que son menos probables que se atrofien, son menos frágiles, y eso último no sé si en monoarticular parece. Dice que son más típicos en monoarticular, en músculos de una articulación. Exacto. Y por otro lado tenemos los fásicos, que son filogenéticamente más nuevos, se dan más en los músculos extensores, tienen tendencia a debilitarse, a generar hipotonía y alargamiento. Tenemos que se activan menos fácilmente en la mayoría de los patrones de movimiento.
son más probables que se atrofien porque son más frágiles y típicamente está presente en dos articulaciones o biarticular. Ya. Acá vemos la separación, vemos que el sistema tónico muscular tiende al acortamiento y el sistema fásico tiende a la debilidad. Entonces acá podemos ver los músculos del cuarto superior, acá todo descrito, y del cuarto inferior, ya sean tónico o fásico. Bueno, tenemos un músculo agonista versus un antagonista. Y tenemos que, principalmente cuando hay una contracción sostenida de un músculo agonista, ejemplo el bíceps, tenemos que cuando se contrae este músculo con una contracción sostenida o en una contractura, por ejemplo, tenemos que el antagonista se va a ver debilitado e inhibido. Ejemplo el tríceps, que es el antagonista natural del bíceps. Y vamos a tener una pseudoparesia. Y acá más abajo, en el párrafo inferior que ustedes pueden ver en sus pantallas, sale la explicación y se la voy a leer. Dice, si un músculo postural como el psoas ilíaco o iliozoa se corta por un sobreuso, pónganle ustedes una contractura, no solo se va a limitar mecánicamente el movimiento de su antagonista, sino que en este caso el antagonista es el glúteo mayor, también se va a inhibir neurológicamente su acción. Ya entonces va a haber un desbalance muscular. Ya. Acá vemos dos clasificaciones, la de Bergmark, que se divide en local y global, y la de Comfort y Mottram, que lo divide en tres, en estabilizadores locales, estabilizadores globales y movilizadores globales. Y acá vemos la clasificación de Bergmark de los músculos globales superficiales y los músculos locales que son más profundos. En esa tabla, en la siguiente tabla, acá vemos unos ejemplos de musculatura de estabilizadores locales, estabilizadores globales y movilizadores globales. ¿Y qué produce al momento de una disfunción? En los estabilizadores locales reduce el fitness muscular, hay pérdida de la posición neutra articular y el retraso en el timing de reclutamiento. En los estabilizadores globales hay un mal control en el rango del movimiento, pobre control excéntrico, y en la rotación, debilidad muscular, reducción del umbral de reclutamiento tónico, y en los movilizadores globales ocurre un espasmo, pérdida de longitud muscular, limitación del rango fisiológico y del movimiento, y hay una hiperactividad. Tenemos que los músculos estabilizadores locales se inhiben, por ende hay una pérdida del control segmentario, ¿ya? En los estabilizadores globales surge un desbalance, el cual aumenta la duración y la inhibición de la estabilidad muscular, también se reproduce en una inestabilidad. Y tenemos que los movilizadores globales sufren un desbalance nuevamente igual que el estabilizador global, pero tenemos que este sufre un acortamiento y una hiperreactividad como resultado sobre la tensión o la contracción o la contractura que se reproduce en ese músculo. Ya. Según Norris, los estabilizadores locales y los estabilizadores globales corresponden a musculatura fásica y los movilizadores globales corresponden a musculatura tónica. Bueno, en el siguiente cuadro tenemos que se compara una estructura patológica y una patología estructuralmente y una patología del tipo funcional. Tenemos que la estructural, tenemos que haber dolor y patología, va a haber inflamación, fatiga y estrés. Y en la funcional tenemos que va a estar alterado el input propioceptivo o la información propioceptiva, lo cual va a generar un movimiento anormal de la articulación y la posición. Tenemos que estas dos vamos a encontrar que el responsable va a ser un desbalance muscular, ¿ya? Lo cual va a generar una hipertonía o una inhibición, lo cual va a haber afectado el patrón de movimiento y
por esto va a haber un resultado de cambios adaptativos en la posición del ser humano. Ya. Los músculos estabilizadores de tipo fásico producen un aumento anormal en su longitud y los movilizadores tónicos producen un aumento anormal de la tensión en reposo, lo que lleva a alteraciones del movimiento y que ocurra un cambio de alineación y cambio en el punto de equilibrio articular. Bueno, chicos, en la siguiente imagen ustedes pueden ver en la imagen como un círculo vicioso sobre la tensión muscular aumentada. Tenemos que cuando surge una tensión muscular o una contractura, hay un mayor consumo de oxígeno y de energía. Este se va a reproducir sobre un estrés excesivo sobre el periósteo, ligamentos y cápsula articular, sobre diferentes estructuras, ¿cierto? Y va a haber una compresión sobre el tejido neural, lo cual va a ser, todo esto es compensatorio. Por ende, tenemos en la siguiente diapositiva una debilidad muscular aumentada, lo cual va a surgir una inestabilidad. Como consecuencia va a haber una mala postura, el patrón de descarga va a ser disfuncional o aberrante y va a haber una disminución del drenaje venoso y linfático. Ujú. Como ejemplo está el síndrome cruzado, ya sea superior o inferior. Ya. Como en los síndromes cruzados, al lado izquierdo pueden ver una imagen de un síndrome cruzado superior, en el cual los flexores profundos del cuello se inhiben y los romboides y serrato mayor se inhiben. Ahí hace la primera barra, y la segunda barra que la cruza es que los pectorales se contraen y el trapecio y el elevar de la escápula se contraen, se vuelven tónicos. Y en un síndrome cruzado inferior tenemos que los erectores de la columna están contraídos, el psoas ilíaco está contraído, los abdominales están inhibidos y el glúteo mayor está inhibido. Acá hace otro ejemplo de un síndrome cruzado superior, el cual se caracteriza por desarrollar tensión en trapecio superior, elevador de la escápula, pectoral mayor y menor, y en el ecom. Y se encuentran inhibidos el trapecio medio e inferior, el serrato anterior y los romboides. ¿Cómo se evalúa un síndrome cruzado superior? Se observa el tiempo de activación y la calidad de la contracción. Esto quiere decir los patrones de movimiento. Se ven los patrones flexores de cuello, abducción de hombro y la estabilidad escapular. Tenemos este test que se llama test de flexión cervical. Vemos la imagen de realización al lado derecho, la forma correcta de realizarlo, y variante incorrecta al lado izquierdo superior, en el cual el agonista débil, tenemos que como agonista débil estarán los flexores profundos de cuello, los antagonistas hiperactivos, los suboccipitales, los sinergistas será el ECOM, y el test dará positivo cuando dará positivo cuando el paciente no pueda realizar una flexión de esta musculatura. Ya. Encontramos el test de separación bilateral de hombros, en el cual se solicita una separación con el codo en 90 grados y el acromion debe recién levantarse a los 60 grados de separación. Si sucede antes, esto puede ser que el trapecio esté superior, esté sobreactivado. Y ahí se puede ver el ejemplo de un test positivo. ¿Cierto? Exacto. Ya. Acá se ve otro test abajo. ¿Qué significa? Ese test es para ver si hay una participación o una debilidad del serrato anterior. Ya. Y tenemos que el test va a dar negativo cuando la escápula se mantenga adosada a la parrilla costal. En cambio el test es positivo, como ven, en la parte inferior, cuando la escápula como que sale hacia afuera o se marca mucho, como lo marca la flechita, por una falta de funcionamiento del serrato anterior. Ya.
Y en el síndrome cruzado inferior tenemos Ya, que se caracteriza... eso lo leo yo. El Ya, síndrome cruzado inferior se caracteriza por, vamos a tener músculos en tensión y músculos inhibidos, ¿cierto? Los músculos inhibidos son los que salen a su derecha, no está con título. Tenemos que que están en tensión son principalmente el hilo ilíaco más conocido, el recto femoral, el tensor de la fascia lata, los aductores de cadera y los erectores espinales. Ya, y los que están inhibidos son dos, los abdominales, principalmente el recto abdominal y los glúteos. Bueno chicos, acá podemos ver en la imagen el ejemplo del síndrome cruzado inferior a su izquierda, el cual se caracteriza como por una extensión de cadera, como que sacan el potito para atrás, por decirlo de alguna forma no coloquial, y al medio ven síndrome cruzado superior. presenta una hiperlordosis, ¿cierto? Sí, pues. Exacto, un aumento de la cifosis, el del medio estoy hablando, un aumento de la cifosis, y el de su izquierda una hiperlordosis, ¿ya? El de al medio, el que tiene síndrome cruzado superior, presenta una protracción de la cabeza, ¿ya? Y tenemos más abajo la evaluación del síndrome cruzado inferior, como ya hemos dicho anteriormente con el síndrome cruzado superior, observar el tiempo, la activación y la calidad del movimiento, lo cual se observa el patrón de movimiento, y en este caso el patrón de movimiento va a ser la extensión de cadera, se evalúa la separación de cadera o la ABD y la incorporación de tronco. Ya. Acá tenemos... Tú sigue con esto. Acá tenemos un test para evaluar los patrones de reclutamiento de la musculatura extensora de cadera. Tenemos que el paciente se coloca en decúbito prono y se estabiliza la cadera contralateral. Palpamos primeramente cuando el paciente realiza la extensión y el patrón normal, como dice ahí abajo en inglés, dice que primero se tienen que contraer los isquiotibiales o las musculaturas de la corva. Luego vienen los glúteos y luego se contraen los erectores espinales contralateral de la extremidad. Lo que no pasa cuando hay un patrón aberrante, como lo podemos leer, los isquiotibiales se contraen, luego los glúteos y luego los erectores espinales ipsi del mismo lado, ipsilateral, o sea, ese patrón está malo. O también puede haber una contracción de los erectores toracolumbares, luego se puede contraer los erectores espinales, los isquiotibiales y al último los glúteos. Pero lo más importante de este test es que veamos el patrón normal, que es isquiotibiales, glúteos y erectores contralaterales espinales. Bien. Acá sale otro 3. Explícalo. Tenemos que este test también tiene mucho que ver con el síndrome cruzado superior de alguna forma, que es tratar de incorporarse y verse la punta de los pies. Más que nada eso. Y abajo aparece otro. Dos más. Sí, para ver el tren de Lemberg o el test de Over. Ya. Usted El de la derecha es de abducción de cadera. Lo normal, el patrón, es que se contraiga el glúteo medio, luego el tensor de la fascia lata, después el cuadrado lumbar ipsilateral y un patrón de anormal. Puede que se contraiga primeramente el tensor de la fascia lata, luego el glúteo medio, después cuadrado lumbar ipsilateral. O que se contraiga el cuadrado lumbar, tensor de la fascia lata o glúteo medio. Una acotación, chicos, que en estos test igual es como la palpación, ¿no? Por eso que de repente es muy difícil discriminar cuál se contrae primero que otro, porque como están sobrepuestos unos con otros es muy difícil de desarrollar. Si tienen alguna duda, chicos, estamos esperando ansiosamente sus comentarios. ¿Y se acabó? Este es el fin de este video. Como todas las cosas, como todo lo bueno, siempre dura poco. Espero que estén bien, chicos. Un abrazo, un beso enorme a todas las que nos ven. Que estén bien. Saludos.